a salir la tarea, como corresponde la tarea de investigación científica, para que ustedes ya vayan desarrollando. Yo voy a dar las líneas generales, todo el contexto y la guía de cómo se va a elaborar este trabajo para que ustedes en el tiempo previsto también, que vamos a dar un lapso de tiempo para poder desarrollar aquello, ustedes puedan responder a esa necesidad dentro el reglamento pequeño que voy a mandar y con todas las consideraciones bibliográficas y el modo de alguna forma de realización de esta tarea o este estudio que va a representar también parte de lo que es la nota de práctica. Entonces, hemos indicado que los indicadores epidemiológicos se utilizan con tres propósitos: estimar la magnitud, la trascendencia de una situación determinada. Todo siempre está referido al tema de salud y también referidos a la población o personas a partir de las cuales se calculan o se miden el periodo de tiempo que va a representar, el lugar geográfico que proviene la información, y aquí podemos indicar, y hemos indicado ya, que son diferentes variables de persona, de tiempo y de lugar. Y esto hemos dicho que es parte de la pregunta de un examen. También con estos indicadores se puede medir el impacto y los efectos de los programas de salud. Enseguida vamos a hablar de los 4 niveles de indicadores como corresponde para conocer la clasificación y explicar todo aquello para que ustedes puedan entender. Hay partes que estamos repitiendo en el afán de que ustedes puedan consolidar esos conocimientos y podamos establecer ya claramente estos conceptos. Decía que también con el indicador se puede medir el impacto y los efectos de los programas de salud. Cuando podamos revisar los diferentes programas de salud que tenemos a nivel departamental, son diferentes programas que miden el tema de las coberturas, el tema de salud, el apoyo en salud y todo cuanto es necesario. Vamos a revisar uno por uno aquello para conocer también los programas importantes que va a conllevar en el apoyo al tema de lo que es el avance de salud. A partir de aquello, cuando indico que se puede medir el impacto y los efectos de los programas de salud, es comparando un mismo indicador epidemiológico antes y después de la ejecución de las actividades de un programa determinado. Por decir, un apoyo de un programa del ministerio en la implementación de las carpetas familiares. Es un documento importante que se implementa a partir de lo que es el programa Mi Salud, lo cual ya identifica y establece apoyo para ya llenar las carpetas familiares. Son documentos que se establecen y son llenados a nivel de la comunidad o de los lugares donde existe el nivel de atención de los establecimientos de salud, y estos deben ser llenados correctamente para que nosotros podamos basarnos en estas carpetas y conozcamos el núcleo familiar. También estos indicadores tienen gran utilidad en la etapa de la formulación de un diagnóstico y en la evaluación del programa. Esta mañana, yo traigo un poquito a conocimiento, se hizo una reunión importante para conocer el estado situacional del nuevo hospital de tercer nivel, y ese hospital que va a servir y va a ser un referente a nivel del departamento, se ha analizado a través de indicadores, porque tienen mucha utilidad, la formulación diagnóstica de hace muchos años, y también se ha evaluado el programa. En este caso, cuando hablamos del hospital de tercer nivel, es un programa a través del BID, es un apoyo que de alguna forma está haciendo la formulación, está haciendo el seguimiento y también la construcción de este hospital de tercer nivel. También nos permite hacer una evaluación, en cierto modo, un diagnóstico de una situación de salud actualizada. A partir de aquello,
hemos dividido en 4 los indicadores importantes. Voy a repetir un poco porque a partir de esto tiene que quedar claro el tema de indicadores. Vamos a hablar de indicadores operacionales y ahí vamos a hablar de indicadores de política sanitaria, vamos a hablar de indicadores sociales económicos, vamos a hablar de indicadores de prestación de salud, vamos a hablar de indicadores de cobertura en este grupo de indicadores de política sanitaria, pero esto está inmerso dentro de los indicadores operacionales. Entonces, avanzamos. Los indicadores operacionales son aquellos que miden el trabajo realizado, ya sea en función de la cantidad o de la calidad de él. ¿Qué miden estos indicadores? Miden la cantidad de actividades y procedimientos realizados. Yo en una comunidad X, a través del centro de salud, yo planifico hacer una actividad extra hospital o extra del centro hacia la comunidad que se llama actividad comunitaria. Entonces nosotros, a través de estos indicadores operacionales, podemos medir la cantidad de actividad, los procedimientos realizados o la calidad de él o de la actividad realizada. Y en relación, cuando se habla de un indicador para medir, siempre de alguna forma tiene que haber una meta o un estándar establecido previamente. El grupo de los indicadores de política sanitaria. De forma rápida vamos a pasar esto. Este tipo de indicador lo constituyen la asignación de recursos. Hemos hablado que está expresada como proporción del producto, como la proporción del producto, y enseguida vamos a hablar el concepto ya de proporción, de razón y de otros que se utilizan en la parte de epidemiología. También en estos indicadores de política sanitaria podemos ver la distribución de recursos con relación a la población. Es otro indicador que se puede definir. Y esto va como relación entre el número de camas que tiene un hospital, un centro, un puesto o un establecimiento de salud, el número de médicos u otro personal de salud y el número de habitantes en distintas regiones. La otra parte en los indicadores operacionales son los indicadores sociales y económicos. Esto hemos indicado que se puede mencionar la tasa de crecimiento de la población, su producto geográfico bruto, la tasa de alfabetismo de adultos, indicadores de las condiciones de vivienda, de pobreza y también de disponibilidad de alimentos. Bueno, las fuentes de información para elaborar estos indicadores suelen estar disponibles en instituciones relacionadas con la seguridad social, políticas económicas y de planificación demográfica. Esto generalmente, para medir con estos indicadores, nos dan toda la información a partir de los ministerios referentes a lo que hemos indicado. Los otros son indicadores de prestaciones de salud de actividad. De estos indicadores podemos hablar la disponibilidad de servicios. A partir de aquello podemos medir su accesibilidad en términos de recursos materiales, indicadores de calidad de la asistencia, indicadores de cobertura. Pueden ser desagregados por subgrupos de población. Esto puede ser de acuerdo a políticas de focalización en determinados grupos. Es importante que a través de estos indicadores de prestación de salud, primero que estos se refieren a la actividad que se realiza y eso se establece a la disponibilidad de los servicios. También podemos medir la accesibilidad y también de alguna forma podemos ya emplear indicadores de cobertura que también podemos inclusive desagregar por subgrupos de población de acuerdo con políticas de focalización. Eso quiere decir con actividades que están focalizadas
en niveles o subgrupos de población. No es lo mismo emplear indicadores de cobertura a los niños menores de 1 año o a los niños menores de 5 años o a las personas mayores de 5 años. O de alguna forma tenemos grupos establecidos. Eso voy a mostrar una estructura de población cuando nos toque hablar de aquello, cómo están distribuidos por grupos etarios esta frecuencia en lo que va el número, la edad y el número de población. Los indicadores de cobertura, lo que hablábamos, ¿no? Y esto creo que es importante que este concepto puedan tener, porque esto es todos los días que ustedes van a manejar. Y este indicador, la cobertura, se refiere al porcentaje de una población que efectivamente recibe atención en un periodo definido. Por decir, en el menor de 1 año tenemos un carnet de vacunación y a partir de aquello, la vacunación está establecido de acuerdo a los periodos como corresponde. No podemos a un niño de 6 meses vacunar una BCG. Esto es un periodo definido, a través de los indicadores de cobertura. Eso quiere decir, si yo tengo 10 niños recién nacidos, debo de alguna forma tener 10 vacunas en el tema de la BCG. Ya vamos a ver cuando analicemos indicadores de cobertura, por qué razón no se cumple la meta objetivo, que quiere decir que nosotros como meta tenemos que vacunar al 100% a estos 10 niños, pero muchas veces ocurre que no podemos vacunar porque el parto se produce en domicilio o en el centro de salud, o estas personas al momento del parto migran a otro lugar donde de alguna forma se produce el parto. Es por eso que estos indicadores de cobertura, como hemos dicho, se refieren al porcentaje de una población que efectivamente recibe atención, pero en un periodo definido. Dentro de este grupo, tenemos que hablar por último de los indicadores del estado de salud. Y esto refiere, podemos decir que son los más usados y pueden distinguirse operacionalmente al menos 4 tipos. Indicadores de mortalidad, que enseguida cuando hablemos de razón, vamos a hablar de otros indicadores también. Ya vamos a ver cuán es necesario y como dice acá, son los más usados. Indicadores de mortalidad son ampliamente utilizados en todo el análisis que tenemos de una situación de salud. Lo mismo la natalidad, la morbilidad y la calidad de vida para de alguna forma medir a través de estos indicadores. Entonces, ese es el primer grupo que nosotros tenemos dentro del grupo de los indicadores operacionales. A partir de aquello, entramos a los indicadores de estructura y decimos que estos indicadores contienen los indicadores de estructura. Son indicadores que miden la adecuación cultural, accesibilidad física a los servicios de salud, estado de la oferta, las condiciones de trabajo, la disponibilidad del sistema de apoyo y la equidad en la distribución de los recursos en salud, el personal médico de enfermería auxiliar con el que cuentan por recurso cama y a la inversa. Dentro de lo que es el recurso cama, hay indicadores también, tanto en los establecimientos, en los centros de salud y en los niveles de hospitales de segundo y de tercer nivel. Un ejemplo cuando tocamos esta cama. En el tema de tercer nivel, el recurso cama, es importante conocer un estándar, un indicador a través del forjeo. Es un instrumento de fortalecimiento en la gestión hospitalaria que dice que una cama debe existir en un hospital de tercer nivel por cada 1,000 habitantes. Y a partir de aquello, estos indicadores de estructura, pues nos van a medir esas condiciones de trabajo. También, de alguna forma, miden el tema del recurso humano en salud.
y aquí cuando hablamos de recurso humano en salud, hablamos del personal médico, de enfermería y otros que establecen el equipo de salud que de alguna forma está distribuido en cada establecimiento. Cuando hablo de establecimiento, estoy hablando de un puesto, de un centro, de un hospital de segundo nivel o un hospital de tercer nivel. Los indicadores de proceso. En estos indicadores ya se incluyen costo, actividad y utilización de servicios. Muestra forma cómo se utilizan los recursos disponibles en la producción por servicio o por producto. Su influencia sobre el acceso económico a la atención hospitalaria y su sustentabilidad de los servicios. Entonces aquí, en los indicadores de proceso, ya establece, digamos, incluye indicadores de costo, donde miden eficacia, eficiencia, actividad y utilización de los servicios. Ya podemos medir a través de estos indicadores de proceso. También podemos medir los recursos disponibles en la producción del servicio o por otro producto. Yo quiero medir en este momento a partir del servicio, ¿cuál es su producción del servicio? En el área a partir de su cartera de servicio y su oferta que tiene a la demanda que tiene la población. Entonces, todo eso podemos medir a través de estos indicadores de proceso. Por último, en el grupo importante también vamos a hablar de los indicadores de resultado. Y estos indicadores de resultado son como consecuencia del proceso y los cambios en el estado de salud de los pacientes, atribuibles en el indicador a la atención de salud y depende de la calidad de la atención que se provee. Muestra el desempeño general de una unidad o programa de salud. Cuando hablan de unidad o programa, refieren también a los establecimientos de salud. Entonces, estos indicadores son como consecuencia del proceso y el cambio del estado de salud de los pacientes. A partir de aquello, tenemos establecido dos indicadores. Primero, que podemos medir los resultados como indicadores de resultados finales, los cuales miden las necesidades sentidas, la eficacia y la eficiencia. Y los indicadores de impacto miden la oportunidad, la calidad, la eficacia y la efectividad de los servicios. Cuando se analiza el carácter resolutivo, eso es efectividad de un establecimiento. Cuando nosotros hablamos del hospital de tercer nivel, cuando hablamos de la alta complejidad que tiene un hospital y del alto nivel de resolución, eso es efectividad, porque este hospital está buscando tener un nivel alto de resolución frente a la demanda de todos los pacientes que llegan a la atención normal o referidos de otros lugares de todo el departamento. ¿Cuál es la estructura de un indicador o índice? Hemos hablado, las partes son el numerador, denominador, la constante que es variable en cada indicador y las características que hemos ido hablando, tiempo, lugar y naturaleza del hecho. Y se estructura de esta manera, numerador, denominador y establecen por una constante que puede variar de 100, 1000 y otros. El numerador, ¿a qué se refiere? Al número de veces del evento. El denominador es total del evento y a partir de aquello se estructura de esta manera un indicador. Ya vamos a, en los ejemplos, establecer aquello y vamos a poder ver. A partir de aquello, ¿cuáles son algunas medidas generales cuando hablamos del indicador? Decimos que para medir eficazmente el impacto, ya no voy a volver a reiterar, primero se necesita indicadores de base o un punto de partida para entender la situación. Cuando hablamos de punto de partida o de base, generalmente cuando hacemos el diagnóstico y decimos, a ver, este hospital, ¿en qué condición está en este momento? A eso se llama y se establece como una línea base. Y a partir de aquello nosotros utilizamos indicadores de base
o punto de partida para hacer este diagnóstico de la situación que tiene un hospital, un centro o una comunidad o una población. Esto se realiza siempre antes de cualquier actividad. Sin este conocimiento será difícil identificar el impacto. Es así. Si no conocemos cuál es la situación y nos orientamos a través de estos indicadores, es difícil identificar el impacto. Hay dos tipos de indicadores. A esto son los cuantitativos, que pueden expresarse en números, e indicadores cualitativos. Esto que tiene que quedar claro, por favor, que miden cambios de actitud y comportamiento. También se cuenta con diferentes medidas generales. Las más utilizadas de medidas generales tenemos los números absolutos, las proporciones, las tasas, razones, índices, y vamos a ir dando todos estos conceptos de uno en uno. A partir de aquello, ¿cómo establecemos y cómo medimos? Porque son diferentes. Es diferente hablar de un evento, es diferente hablar de un diagnóstico, es diferente hablar de una evaluación, y vamos a ir hablando cada uno de ellos. Eventos, cuando hablamos de eventos epidemiológicos, decimos la medición de los eventos epidemiológicos puede realizarse en su frecuencia o su duración. Es decir, si nosotros particularmente tenemos eventos epidemiológicos como ser el resfrío o la gripe común o la influenza, nosotros podemos medir estos eventos en su frecuencia o su duración. También, cuando hablamos de eventos, podemos decir que la medición de la frecuencia se expresa a través de determinados parámetros denominados. Entonces, a partir de aquello, podemos hablar de indicadores que hemos ido repitiendo epidemiológicos, pero a su vez, esta medición puede realizarse mediante cifras absolutas o cifras relativas. Eso, cuando formulemos un indicador, vamos a hablar de una cifra absoluta y una cifra relativa. De igual manera, vamos a hablar de magnitudes, y aquí vamos a hablar de magnitudes absolutas y relativas. Y cuando hablamos de magnitudes absolutas, decimos son aquellas que expresan un valor por sí mismas sin establecer relación con otras. Entonces, estas magnitudes absolutas, primero que estas magnitudes se dividen en dos, ¿no? Absolutas, relativas. Y las absolutas son aquellas que expresan un valor por sí mismas, sin establecer relación con otras. Ya vamos a ver en el ejemplo. En el caso de la epidemiología, corresponden a las frecuencias absolutas, que resultan del simple recuento de los eventos con relacionarlos con aspectos de la población. Ejemplo, si yo de alguna forma quiero tener una frecuencia absoluta en el tema de una población, entonces debo medir a través de la magnitud absoluta. Y esto es, de alguna forma, es un recuento, hemos dicho, de los eventos sin relacionarlos con aspectos de la población. Las magnitudes relativas son aquellas que expresan un valor en relación a otras magnitudes o otras cifras. Cuando hablamos de epidemiología, corresponde a una magnitud relativa, corresponde la relación o relacionar la frecuencia absoluta que hemos dicho con la población en sus diferentes aspectos. Nosotros podemos relacionar esta frecuencia absoluta con la población en sus diferentes aspectos cuando nosotros vamos a medir. Entonces, a partir de aquello,
estas magnitudes también tienen indicadores de medición o de alguna forma establecen a partir de criterios epidemiológicos que se manejan de una manera diferente. Ahí vamos a entender, hay magnitudes relativas más utilizadas en epidemiología. Estamos hablando de magnitudes relativas. Y decimos que aquí vemos razones. Las razones son aquellas que se expresan a través de fracciones. Las proporciones se expresan con un numerador y un denominador. Y las tasas se expresan a través de los tres, de razones, proporciones y también de las tasas. A partir de aquí, bueno, entonces decíamos que estas magnitudes relativas son las más utilizadas en la parte de epidemiología. Las razones, ¿qué son las razones? Las razones son magnitudes o frecuencias relativas que están ahí en ese grupo que relacionan dos eventos diferentes que guardan alguna relación entre ellos. O también otro concepto es que manifiestan dos categorías diferentes de un mismo fenómeno. Y aquí podemos indicar, hemos dicho que las razones se representan por un numerador y un denominador. El numerador estaría representado por el número de personas que desarrollan un evento y el denominador estaría representado por el número de personas que desarrollan otro evento. Eso es la razón. Las proporciones son cifras o magnitudes relativas que relacionan dos categorías de un mismo fenómeno, siendo una de ellas la parte y la otra del todo. Hemos dicho que las proporciones se expresan a través de una ecuación en la que el numerador es una parte y el denominador es el todo. Esto, cuando hagamos la práctica, vamos a ir desarrollando, pero es importante que ustedes tengan el concepto claro. Las tasas. Seguimos con lo mismo, son magnitudes o frecuencias relativas, porque hemos dicho que está en el grupo de las frecuencias, magnitudes, perdón, relativas. A partir de aquello se establece estos conceptos. Son magnitudes o frecuencias relativas. Estos ya miden la intensidad, la frecuencia o la velocidad con la que se produce un fenómeno. Podemos hablar de un evento de salud o una enfermedad. Cuando hablamos de una tasa, podemos medir la tasa de la intensidad de una enfermedad o un evento de salud que se ha producido en una comunidad X. Todo esto es en relación al universo y este capaz de producir el mismo que esté expuesto a su producción.
Eso establece un lugar determinado y durante un periodo de tiempo también determinado. ¿Y cuáles son los elementos importantes de las tasas? De igual manera tenemos un numerador, un denominador y un factor de ampliación. Cuando hemos dado la estructura de un indicador de manera general, hemos también hablado de estos tres elementos que debe tener un buen indicador, y en la tasa también se trasunta a través de estos tres elementos. Numerador, que es el número de personas que desarrollan el evento. Por decir, en este momento, nosotros tenemos que hacer una actividad de control en una comunidad para conocer el número de enfermos, de niños menores de 5 años enfermos con una patología o una enfermedad o un evento de salud. Lo más frecuente en los niños menores de 5 años es la enfermedad diarreica aguda o de alguna forma las IRAS, que son las infecciones respiratorias agudas. Nos vamos a quedar con el ejemplo de lo que es las diarreas. Entonces, el numerador serán el número de personas que desarrollan el evento. Y abajo en el denominador es la población expuesta. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro, cuando les hablaba de la estratificación de la población, quiénes son susceptibles en el tema de la enfermedad diarreica aguda son los niños menores de 5 años. Esto vamos a comprender más cuando hagamos los ejercicios y pongamos diferentes ejemplos para que ustedes puedan entender. También podemos indicar, esto es de una manera que voy a enunciar todavía ahora, los cuales vamos a desarrollar de manera plena. Es más, esto vamos a desarrollar también en lo que va el trabajo a realizar. Entonces decimos que hay indicadores también utilizados. Bueno, generalmente en epidemiología se utilizan 3 tipos de medidas o indicadores. Hablamos medidas de frecuencia, que enseguida vamos a ver los conceptos y qué tipo de indicadores. De igual manera, las medidas de asociación y las medidas de impacto potencial. Cuando reflejamos la idea de lo que es medidas de frecuencia, voy a tomar este ejemplo. Reitero, cuando hagamos el ejercicio, vamos a entender por qué vamos a nosotros formular diferentes indicadores de todo lo que estamos hablando y en los 4 grupos que hemos ido revisando de los diferentes tipos de indicadores. Solo en la primera parte. Cuando hablamos de medidas de frecuencia, decimos que estas reflejan la ocurrencia relativa de la enfermedad en la población. Ocurrencia es el modo en el cual se da esa enfermedad, relativo, algo relacionado al tema del evento. Expresan qué tan común es el evento, salud o enfermedad en relación con el tamaño de la población en riesgo. Entonces, en ese mismo ejemplo, la población, tamaño que está en riesgo serían los menores de 5 años. En el ejemplo que les he dado de los niños susceptibles a enfermar con una diarrea aguda. También estas medidas de frecuencia se utilizan para describir el estado de salud de enfermedad de la población. Y también nos ayuda a predecir la ocurrencia de una enfermedad en la población para construir otras medidas. Si nosotros vemos que el estado de salud de una población está en riesgo, nosotros tenemos que utilizar diferentes indicadores y de alguna forma tenemos que nosotros construir otras medidas en salud para que podamos disminuir esa frecuencia. En este punto estoy hablando de medidas de frecuencia. También
Estas medidas de frecuencia, cuando hablamos de diferentes indicadores, son las medidas de uso más frecuente para determinar la distribución de un evento en una determinada población. Y aquí pongo ejemplos grandes como indicadores de natalidad, indicadores de mortalidad, indicadores de morbilidad. Y eso es lo que nosotros vamos a ir avanzando a partir de esto, porque aquí voy a cerrar el tema 2. Todo esto vamos a revisar en los ejercicios que vamos a hacer. Cuando yo hablo indicadores de natalidad, me refiero a indicadores de nacido vivo, me refiero a indicadores de fertilidad, me refiero a indicadores de fecundidad, me refiero a indicadores de natalidad como está establecido acá. Y también dentro de esto vamos a ir desarrollando al medio de este concepto todavía de alguna forma otras medidas, como hemos indicado en estas medidas de frecuencia. ¿Y qué podemos medir? Cuando hablamos de los indicadores de natalidad, podemos medir la tasa general de natalidad. También podemos medir acá la tasa de fecundidad general. Y a partir de aquello, vamos a formular diferentes ejemplos y también vamos a dar las fórmulas establecidas. Un ejemplo, ¿cómo medimos la tasa general de natalidad? Cuando hablo de indicadores de natalidad en el grupo de medidas de frecuencia. Esto se refiere a la frecuencia con la que se producen los nacidos vivos en una determinada población, o puede ser en una zona, pero sí en un periodo de tiempo determinado. A través de aquello vamos a formular la estructura y vamos a empezar a hacer los diferentes ejercicios a través de ejemplos. Cuando de igual manera se avanza a los indicadores de mortalidad, también hablamos de morbilidad. Cuando hablamos de estos tres grupos importantes, vamos a hablar de más de 40 indicadores y vamos a hacer cada uno por lo menos a 3 ejercicios. Seguimos hablando, por ejemplo, de indicadores de natalidad. Ahora en esta clase solo vamos a enunciar. Cuando hablamos de aquello también podemos medir la tasa global de fecundidad, la tasa bruta de reproducción y otros indicadores que de alguna forma nos van a ayudar. Cuando hablo de indicadores de mortalidad, vamos a ver lo que es indicadores de muerte, defunción o fallecimiento. Vamos a ver la defunción fetal, el tema de mortalidad general. Vamos a ir viendo cómo está de alguna forma expresado este indicador. También vamos a ver la tasa general de mortalidad o también la tasa bruta de mortalidad. Entonces, a partir de aquello, en todo esto, vamos a ir viendo diferentes indicadores y vamos a hacer diferentes ejercicios. También podemos ver, cuando hablamos de indicadores de mortalidad, las tasas específicas de mortalidad por edad. Es importante aquello que ya podamos reconocer y conocer de alguna como indicativo para que nosotros podamos desarrollar los diferentes ejercicios. Y por último, en indicadores de morbilidad. Cuando hablamos de morbilidad, nos referimos a diferentes indicadores que nosotros vamos a ir desarrollando y vamos a ir aprendiendo dos diferentes indicadores de morbilidad. Vamos a, en los ejemplos, explicar cómo se formula un indicador, la frecuencia, duración, los niveles de intensidad, y ahí vamos a, de alguna forma, ver también y vamos a ir midiendo. Por ejemplo, cuando hablamos de morbilidad en el tercer grupo, podemos hablar del riesgo de incidencia,
¿Cuál es la incidencia acumulada? Vamos a aprender a sacar una incidencia. También vamos a sacar una prevalencia. Y en el tema de prevalencia hay diferentes medidas. Y vamos a sacar diferentes tasas también de prevalencia, porque hay diferentes, se puede sacar una tasa de prevalencia de punto, se puede sacar una tasa de prevalencia del periodo y otras medidas de morbilidad en general. A partir de aquello, vamos a hacer diferentes ejercicios para que ustedes puedan entender y podamos desarrollar toda la parte de indicadores, porque estos grupos que he indicado, indicadores de natalidad, mortalidad, morbilidad, establecen, pero el manejo, reitero, de muchos indicadores. Entonces, es importante que vayamos un poco ya leyendo, viendo, porque esto va a ser también parte de lo que es el trabajo que van a desarrollar en base a estos criterios. Indicadores de natalidad, indicadores de mortalidad, indicadores de morbilidad. Y vamos a tomar un ejemplo. Digamos el municipio de Tupiza. Un alumno o 2 o 3 les tocará hacer los indicadores de natalidad. A otro grupo vamos a hacer y vamos a desarrollar con ejercicios indicadores de mortalidad y a otro grupo los indicadores de morbilidad. Y aquí vamos a ir hablando diferentes tasas, indicadores, medidas, frecuencias y todo lo que hemos ido indicando en este momento en el tema 2 que concierne a los indicadores. Bueno, hasta aquí, alumnos, de alguna forma estaría establecido el segundo tema y a partir de aquello estaríamos ingresando al tercer tema de acuerdo al plan analítico y que está considerado para todavía dar el día sábado como corresponde. Entonces el examen estaría establecido de 3 temas, los cuales están en el plan analítico para que ustedes puedan desarrollar. Bueno, hasta aquí, alumnos, de alguna forma el tema y cerramos el segundo tema acá y la próxima clase estaríamos estableciendo ya el tercer tema de acuerdo al plan. No sé si hay alguna duda, algo hasta aquí, por favor. Adelante, alumnos, o caso contrario, cerramos aquí la clase y les agradezco por su tiempo.